Adolfo. Bienvenida, Tirsa. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo estás, Tirsa? ¿Bien? Pues bien, aquí alegre de verlos a todos ustedes. Sí, verdad. Lo que pasa es que la gente no mira. Maravillosos, hombre. Sí, no mira que hay gente detrás de nosotros, ¿verdad? Hay unos, está Milton, Benito, Fran. ¿Quién te pone los micrófonos, Tirsa? Benito. Benito es demasiado atento. A veces puede parecer que exagera, ¿no? Pero bueno, bienvenido también a Adolfo. Es que él hace la diferencia con vos porque él es una persona muy, muy caballerosa. Y yo, en cambio. Si supiera la gente todo lo que me decía. Bienvenido, Adolfo. Adolfo, ¿estás ahí? Buenos días, gusto de verlo. Bienvenido, Eliezer. Hola, Adolfo. Hola, Eliezer. Buenos días a los tres y aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Sí, claro. Tirsa, debería empezar con vos, pero si querés empiezo con Adolfo. Con quien vos querrás, no hay ningún problema. Empezar con Adolfo. Con Adolfo, pues está bien. Adolfo. Por respeto. Por respeto, por lo adulto. No, estoy bromeando. Ya, que empiece Adolfo. Es más joven que nosotros, ¿sabía? Yo me llevé una tamaño sorpresa cuando vi su cédula. Yo también. Hay que revisarla. No creía, sí. Yo tampoco, yo no lo podía creer. Yo creo que lo firmaron para las ligas menores, ahora que yo normalmente se hace trampa. Ahora soy mayor que él. Normalmente se hace trampa en las ligas menores. Bienvenido, Adolfo, aún con tu cédula, que no sabemos si es real o no. Bienvenido. Y no, estamos seguros que son más chavalos que nosotros. Adolfo, el gobierno de Nicaragua ha denunciado la carta de la OEA, se ha explicado que, bueno, es un derecho que tienen las naciones que están en este organismo de la colonia, el Ministerio de la Colonia, y me da la impresión que Nicaragua, se lo hacía ver ayer al canciller, pero él fue bastante parco, que Nicaragua tuvo bastante paciencia, ¿no?, en quedarse ahí durante mucho tiempo, solo aguantando cada mentira, cada manipulación, cada informe amañado. Es decir, la paciencia se rebalsó. Bienvenido, Adolfo, ¿qué pensás? Efectivamente, ya era inaceptable seguir en ese organismo de la OEA que se ha desnaturalizado y ha perdido, ha violado su misma carta constitutiva con esas actitudes injerencistas que tratando de incidir en las decisiones que le corresponden a los nicaragüenses. En efecto, Nicaragua hizo muchos intentos, ustedes recordarán, fue el canciller, incluso mucho antes de tantas reuniones del Consejo Permanente, Nicaragua firmó un memorándum de entendimiento con la OEA para tratar de tener un acompañamiento técnico para las reformas electorales que se realizaron este año para estas elecciones del 2021. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la OEA se inclinó más o cedió a las presiones de Estados Unidos y se volvió un instrumento total de los Estados Unidos. Aquí en otros países han ocurrido situaciones peores que las que ocurrieron en Nicaragua en el 2018. Muertos por manifestaciones en Chile, nadie dijo nada. Muertos en Ecuador, en protestas, cuando el presidente era Lenín Moreno, nadie de la OEA dijo nada. En Colombia todos los días siguen muriendo activistas sociales y ahí la OEA no dice nada. Acaban de pasar las elecciones en Chile con una participación del 42% de la población. Todos se están lamentando ahí que qué pasa en Chile, que la gente no fue a votar, y ahí la OEA no se ha pronunciado, no ha criticado, no ha dicho nada. Pero con nosotros hay una obsesión porque aquí gobierna el Frente Sandinista, que está sacando a millones de personas de la pobreza, y eso a ellos en su estrategia de dominio geopolítico en América Latina no les cabe. Entonces, ¿para qué Nicaragua iba a seguir en un organismo en donde nos están agrediendo, están tratando de torpedear nuestro modelo y nuestras decisiones de recuperación económica y de sacar a millones de nicaragüenses de la pobreza? Sí, bueno, no vale la pena pues seguir en la OEA. Creo que fue una decisión. Este es el inicio de un proceso que va a durar 2 años. Yo me imagino que en los próximos días habrá más pronunciamientos de ellos, tratar de revertir esta situación, pero esta es una decisión digna, soberana, que ha tomado el Estado de Nicaragua, porque recordemos que no solamente es el Poder Ejecutivo, aquí todos los poderes del Estado se pronunciaron a favor de esa decisión. Esta es una decisión soberana del Estado de Nicaragua,
y le está diciendo que este organismo pues está totalmente sometido a los Estados Unidos. Claro que sí. Para ir, lo hago acá y después regresamos con Elías. Tirsa, yo coincido con Adolfo, ¿no? La decisión soberana, la autodeterminación y ese aguante, porque el papel que jugaron estos señores con esas comisiones que enviaron en el 2018, cuando la intenta golpista fallida, dejó mucho o sea, fue vergonzoso, creo yo, la actuación de ese señor, primero el brasileiro, luego la señora Urrejola, que ya la mandaron al carajo. Sí. Fue totalmente desacertado y venían a lo que venían, Tirsa, ¿no? Venían a sumarse a la cosa, ¿no? Sumarse al golpe. Sí, ni siquiera sesgado, porque sesgado pues es como muy suave. Simple y sencillamente ellos tomaron partido y además encabezaron, ¿verdad? Esas acciones en contra de nuestro país, y además con un discurso agresivo, irrespetuoso, muy, muy, muy irrespetuoso, exigiendo, golpeando mesas, cuando se supone que no es ese su papel, ¿verdad? Pero así vinieron, acordate, es decir, ellos venían también vestidos de verde olivo y con fusil en mano, porque venían también a la guerra, más o menos así, eso, con ese discurso y esa palabrería, eso, irrespetuosa, y respetando al presidente de la República, al gobierno de Nicaragua, desconociendo todo el horror, no desconociendo, justificando todo Correcto. El horror. Y escondiendo, la verdad. Aceptando, por ejemplo, informes mentirosos como los de la CPDH y el otro tipo que se robó el ladrón, $500,000 que entre ellos mismos se robaron y ellos mismos lo denunciaron. Es decir, hablando de muertes de miles de desaparecidos que nunca se dijo absolutamente nada porque era una vil mentira. Es decir, era una cosa de lo más descarada, y efectivamente yo coincido plenamente con el canciller que tuviste paciencia, porque mucha paciencia. Vos viste en esas sesiones de la OEA cómo voceros del terrorismo se fueron a sentar ahí, ¿verdad? Y les dieron espacio, les dio espacio los gobiernos, les dio espacio un montón de gente, y ahí dijeron todo lo que quisieron, y sobre Nicaragua solo aguantando, y si no ha sido por Bolivia, ¿verdad? Bolivia, y no recuerdo, a Venezuela la corrieron, sí. y la sacaron, la expulsaron y la impusieron. No, y pusieron ¿verdad? A un... Iba a decir una palabra. Sí, a ese, ¿verdad? Lo impusieron, y es decir, era todo en contra de Nicaragua, no tenía voz, te cortaban incluso cuando empezaban a hablar en los tiempos, todo en contra tuya. Entonces ya llegó un momento que vos decís, espérate, ¿verdad? Ya esto es inaceptable, pero no es capricho, yo lo decía creo el martes, pues es una decisión que ha tomado desde el 2018 para acá, porque desde el 2018 venía aguantando garrotazos. Desde el 2018 te vienen irrespetando, desde el 2018 te tiran la caballería porque, bueno, obedecen a. Eso ya lo sabemos. Pero en una cosa no estoy de acuerdo con Adolfo. No sé si vos vas a estar de acuerdo, en todo caso es mi opinión. Y es que la OEA no se ha desnaturalizado. Esa siempre es la OEA. Sí. Claro. Decime un momento en que ha tenido una posición decente la OEA. Decime un momento. O sea, la historia está ahí, nadie la está inventando. Estaba recordando ahorita. O sea, eso es, ¿verdad? Con un descaro, es un ministerio de guerra, porque es un ministerio de guerra en contra de gobiernos progresistas, ya no digamos de izquierda, ni revolucionario, ni nada que se parezca. Estamos hablando de gobiernos progresistas que se les ha cruzado en el camino y que entonces hay que votarlo y avalar golpes de Estado y de la manera más sinvergüenza y más cínica hacen sesiones y entonces y para sacar de juego a estos gobiernos. Entonces esa es la OEA. La OEA nunca ha dejado de ser lo que es, un ministerio de guerra, ¿verdad?, de los Estados Unidos,
en contra de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, de gobiernos revolucionarios, haciendo todas las diferencias, ¿verdad? Que haya estado a lo largo de la historia. Esa es la historia. Y la decisión es una decisión compleja, es una decisión difícil, pero era inminente. Tener todo en contra, tener absolutamente todo en contra, de todos los días. Y sabes que una de las cosas que más me molestaba es la falta de respeto. O sea, la falta de respeto, el irrespeto, la grosería en contra de los representantes de Nicaragua. Recuerdo cuando le tocó presidir la Asamblea General, creo que fue a una tica, a la embajadora tica, una sesión. Eso fue una cosa espantosa. Es decir, todo el mundo haciendo causa común en contra de nuestro país y eso es inaceptable. Pues yo creo que un país que se respeta, un Estado que se respeta no puede permitir semejantes cosas. Tienes razón, la historia los condena, como diríamos, ¿no? Eliezer. Así es. Buenos días, Alberto. Mira, Tirsa decía algo muy, muy verídico, muy cierto. Y respeto. La OEA, a través de la historia, cuando ha estado, lógicamente, un gobierno de tendencia progresista, en este caso el gobierno del presidente Ortega, se ha dado a la tarea de estar irrespetándonos, no irrespetando un gobierno, ni respetando un presidente, irrespetándonos a nosotros los nicaragüenses. Porque recordemos que el títere de Luis Almagro, que fue como presidente de la OEA, antes de las elecciones presidenciales de este 7 de noviembre pasado, él ya se estaba pronunciando y diciendo de que iban a desconocer lo que son las elecciones en este país, sencillamente porque a su juicio los delincuentes que pretendían correr como candidato a presidente sin partido, era por supuesto, hablando de la oposición contratada y pagada, están presos, pero están presos por un delito que cometieron, no por ser candidatos, lógicamente. Entonces, obviamente el irrespeto ha prevalecido siempre, porque también hay que recordar que cuando la OEA llamaba a sesiones para hablar de la situación de Nicaragua, ni siquiera nosotros los nicaragüenses, los representantes ante la OEA en ese entonces, nos pedían esta sesión y ellos la solicitaban, pasando en contra o pasando encima más bien de las decisiones de nosotros los nicaragüenses como país. Entonces el irrespeto siempre ha prevalecido, obviamente bajo los intereses, porque la OEA siempre ha sido un instrumento de dominación del sistema imperialista norteamericano, así lo dijo el canciller. Entonces, obviamente y lógicamente Nicaragua siempre ha sido víctima más bien de atropellos, de amenazas y agresiones por parte de este organismo. Cuando Estados Unidos, vos no te plegás a las políticas internas que ellos quieren, obviamente siempre va a meter a este organismo al que nosotros pertenecíamos y que gracias a Dios y lógicamente el gobierno renunciamos a este organismo porque no puedes estar en un lugar donde te están agrediendo, donde te están maltratando, te están señalando, te están vilipendiando, cuando algo que vos no estás haciendo realmente. Entonces, obvio y es lógico de que nosotros los nicaragüenses los apoyamos, los 4 poderes del Estado que tomaron esta decisión y que en buena hora se tomó esta acción de salirse de la OEA, porque este organismo no sirve para nada, es un instrumento solamente para inmiscuirse en las políticas internas de un país. Siempre ha sido eso. Entonces, yo le doy mi total apoyo y respaldo, por supuesto, al gobierno, a los poderes del Estado, nosotros los nicaragüenses, por haber tomado esa sabia y digna decisión. Sí, uno revisa la historia, la verdad es que entonces uno se va, te vas al derrocamiento de Jacobo Arbenz, que no era un hombre de izquierda. Estamos hablando por eso de un gobierno Arbenz, progresista. Y la OEA no dijo nada, no atendió las palabras del canciller guatemalteco, ni siquiera era un gobierno revolucionario, era un hombre que quería nada más cobrarles impuestos y establecer una reforma agraria en Guatemala, fue el gran pecado. Cobrarle impuestos a la United Fruit Company, y ahí se comenzó a hacer una conspiración extraordinaria de la CIA y todo lo demás, y la OEA aplaudiendo. Después el caso de Dominicana, Panamá, Granada, o sea, Cuba. Siempre ha sido, y Cuba, siempre han sido así, pues, o sea, como vos decís, pues ahí la historia
les ubica donde están, ¿no? Y yo creo que necesita ser reinventada, tal vez la OEA, ¿verdad? La CELAC era fue un intento, digamos, que no ha cuajado, camino, pues, que no ha cuajado por el boicot. Además, las desgracias de gobiernos que hay en América Latina, pues que no entienden de una vez por todas que las grandes tragedias que hemos vivido parten del norte. ¿Verdad? Y que ese organismo responde al norte, sí. Y no, que no te sirve para un carajo. Y cuando tenías así, en la punta de la nariz, un organismo que pudo ser, y ojalá en algún momento sea, pues ahí está. Si empezamos a revisar cada uno de los gobiernos, pues entonces ha sido imposible. Pero en el fondo todos saben que la OEA no sirve. No sirve para nada. Es como las Naciones Unidas. Y que necesitas otra cosa que le haga bien a la región. Que le haga bien a la región. Otra cosa que le haga bien a la región. Igual que las Naciones Unidas, los gringos dijeron, voy a ir a sacar a Saddam Hussein de allá porque tiene inventando el asunto de la... Que no sé qué dijeron, no. Dijeron que no vayas y se fueron. ¿Qué les importó? Ahí nadie dice nada, ¿sí, verdad? Bueno, tiene que ver con pesos y centavos también. No, yo estoy claro, pues, pero, o sea, ¿dónde estaban? Ahora, y es increíble el cinismo con el que se maneja esta gente, a propósito de que estábamos hablando de esos dos personajes infames que vinieron aquí al país, y que unas ahí la lloran todavía como viudas, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que te digo es que es increíble el cinismo. Entonces vos ves a la CIDH, ¿verdad?, hablando ahora, no se retiren, no hagan eso, regresen, diálogo. Pero ¿de qué carajo estás hablando? Si ustedes le dieron la espalda a este país, si ustedes nunca quisieron escuchar este país, ustedes presentaron los informes más infames del mundo, inventaron cantidad de muertos. Muertos hay. Eso es un hecho. Claro. Innegable. Pero inventaron una cantidad de muertos. De repente apareció un muerto declarando que no estoy muerto. Aquí estoy vivo. ¿Verdad? Así que qué bárbaro. Sáquenme de la lista y nunca lo sacaron. Eso, sí. Hablaron de miles de desaparecidos y fue una infamia. Y ahora, entonces... O agarraron a delincuentes y los convirtieron en héroes cívicos, sí, entre comillas, ¿no? Sí. Y nunca quisieron... Y recuerdo una expresión de este tonto brasileño. Ay, disculpen la expresión, ¿verdad? Pero es bastante suave. Entonces, diciendo que cuando le dijeron lo de los policías asesinados y quemados, los otros compañeros asesinados, quemados y la destrucción que causó esta gente, diciendo, no. Nosotros solo vemos lo que hace el Estado. Lo que hace el Estado. Y las personas diciendo, pero es mi hijo. En mi casa. No, pero es que jamás. Y recuerdo cuando llegaron los compañeros de la radio ya que sí, Denis Schwartz, sí, claro, eso te iba a decir. Nos quemaron la radio. Sí, y dijo, no, aquí no tiene que venir, dice. Sí. Entonces, y lo veías a este tipo reunido, por ejemplo, con Carlos Chamorro. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Pues, ¿qué es esto? Porque quería dejar en la calle a su mamá, quería quitarle el periódico, ¿recordás? Bueno, pues está bien. Pero entonces, y ahora te dicen, no, pero ¿cómo es eso? No se salgan. Dialoguen, vengan. ¿Y esto qué pasó aquí? No, y recordar lo que les dijeron, porque la historia no se pierda, no se confunda, no se extravíe. Esos son delitos comunes. Mire, don Denis Schwartz, el que le quemó la radio, usted vaya a acusarlo a los juzgados y que sean juzgados y castigados. Y el que mataron, esos son delitos comunes. Ah, no. Pero cuando ya fueron acusados, los que eran líderes políticos, eran líderes y eran protestantes como pacíficos, no, manifestantes pacíficos. O sea, lo hicieron muy mal, pero ya sabíamos. Pues por eso yo digo que la paciencia, hubo mucha paciencia aquí, porque si hubiera puesto en la calle desde el primer momento, mire, regresó para su país, pues ya.
pero aquí estuvieron. Y además que han pedido veladamente, ¿verdad? Porque no han llegado a nivel de descaro hasta intervención militar contra este país. Vos decís, espérate. Entonces hay un momento en que, pues, bueno, sí, ¿qué vamos a seguir haciendo ahí? Porque además vos es permitir eso, que te sigan irrespetando, y me parece una tontería, pues. Una tontería. O sea, sí, en la balanza es más lo negativo que lo positivo. O sea, ¿qué tiene de positivo? Tu presencia ahí, ¿para qué carajo te sirves? Si lo negativo pesa más, entonces, yo creo que es una decisión, yo insisto, es una decisión difícil, claro, ¿verdad? Compleja por las circunstancias, el mundo y todas esas cosas. Pero bueno, la tomaste. No hay de otra. Sí. Vamos a la pausa y ya regresamos con Adolfo. Ya volvemos. Vamos. Interesante conversar con la Tirsa en la pausa. Adelante, Adolfo. No te hemos dejado hablar. Adelante. No, estaba escuchándolos atentamente. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el gobierno los invitó para que vinieran en el 2018, venían con una posición totalmente sesgada. Yo participé en todas las reuniones con ellos en ese fallido diálogo, y recuerdo que ellos no querían escuchar la versión del gobierno. Decían, bueno, vamos a revisar más adelante cualquier cambio, cualquier reclamo que haya que hacer en los informes. Y totalmente venían con una posición de afectar al gobierno de Nicaragua. Y eso que usted dijo de que ellos dijeron que los delitos o los que quemaban propiedades que eran civiles y que estaban quemando instituciones del Estado y bienes privados, que eso había que aplicarles el Código Penal de Nicaragua. Pero cuando fueron acusados salieron diciendo que aquí se estaba criminalizando las protestas pacíficas. Y me acuerdo que pregunté que aquellos que se estaban agarrando y que después llegaban los sacerdotes a los centros, a las delegaciones de la policía a pedir que los pusieran en libertad, y aquí por favorecer el clima de diálogo se entregaban. Entonces ellos dijeron, bueno, y ustedes los están dejando libres, pero aplíquenle el Código Penal, y después cambiaron totalmente y se hicieron de lado de quienes estaban detrás de toda esta movida, que ya sabemos por qué falló el diálogo, por la posición también de los obispos de la Iglesia Católica, que asumieron un papel político que no les correspondía. Pero bueno, ya sabemos que esa es la posición que ellos tienen y que van a seguir teniendo. En el caso de la OEA, mientras Estados Unidos quiera imponerse, dominar a las naciones latinoamericanas, imponer su doctrina Monroe, la OEA siempre va a ser el instrumento de los Estados Unidos, así es que no debemos de esperar más. Lo que correspondería es fortalecer otros foros internacionales, como la CELAC, que falta darle tal vez mayor empuje. En este momento está con México en la presidencia pro tempore, y otros organismos regionales, y veremos más adelante. Pues falta bastante, faltan 2 años todavía, pero insistir en la posición digna, soberana del Estado de Nicaragua frente a estas agresiones de que ha sido víctima Nicaragua, sobre todo el desconocimiento de los resultados legítimos de las elecciones del pasado 7 de noviembre. Claro que sí, Eliezer. Alberto, es lógicamente que esta gente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pablo Abrao y la Antonia Urrejola, quien estaba en esta comisión, ellos no hicieron bien su trabajo. Porque recordar que a Pablo Abrao fue el primero que corrieron, después a la Antonia Urrejola, y obviamente que ellos no querían que se retiraran, que nos retiraran más bien de la OEA. Obviamente, ¿de dónde iban a agarrar más trabajo para estar despotricando la acción más bien objetiva y pertinente que está haciendo el gobierno a favor de los nicaragüenses? Es obviamente de que ellos no hicieron bien su trabajo para el que fueron encomendados cuando fue el diálogo en el año después de los trancos del golpe de Estado. Obviamente, por ese motivo y más, es que ellos ya no están en la solidaridad, por un lado. Por otro lado, recordemos que la OEA fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros, como lo estipula el artículo 1, estoy leyendo literalmente de la carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, reabastecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
algo de todo lo contrario de lo que está escrito en su artículo número 1 de la Carta de la OEA, es algo de lo contrario que ellos hicieron en este país y en otros países. Recordemos que en Bolivia también la OEA fue partícipe, donde propició un golpe de Estado, nombró a una presidenta interina, hablando de la Yanine Áñez, y lógicamente, ¿en qué credibilidad o qué grado de poder tiene la OEA para incidir en los asuntos internos de un país? Es obvio, como decía don Adolfo, mientras Estados Unidos esté detrás de este organismo que sucede, queda en Washington, de la OEA, entonces mientras Estados Unidos esté detrás de este organismo, lógicamente no va a tener ninguna autoridad ni ninguna potestad real y legítima a favor de un país. No puede. Lo dice su artículo 1, que ellos están para fomentar y solidarizar y robustecer, ¿verdad?, la colaboración y defender su soberanía de los países, no hacer lo contrario. Hay que recordar también que cuando se acercaron a Colombia, no tuvieron de otra, ¿verdad?, que acercarse. Y entonces el títere Duque, este señor, que es un muñequito de Uribe, ya sabemos Uribe para quién trabaja. Entonces dijo, bueno, no, primero tienen que reunirse con la policía o con la guardia, ¿te recordás? Ay, sí, claro, lo vamos a escuchar, claro que sí, vamos a ir con la guardia. Y aquí nomás en Costa Rica me recuerdo que luego de los acontecimientos del 2018 algunos comenzaron a hacer protestas y quisieron trancar. No le llaman tranque allá, no. Vos sabés que son más finitos, no sé cómo le llaman, ¿verdad? No vamos a permitir nada de eso, ¿no? Bloqueos de vías. Bloqueos de vías, no vamos a permitir nada de eso. Qué malo, ¿por qué? O sea, son finitos, tú sabes, ¿no? Vos sabés, ¿no? Tú entonces, sabes. ¿Qué es? Vos sabés. Entonces, no, y lo dijeron con claridad, no vamos a permitir eso. No, en Nicaragua sí, era genial, pues como decía que sí, las cámaras empresariales, las cámaras, también sí. que no, qué barbaridad, que la economía, mientras aplaudían, esas cámaras empresariales aplaudían todo el horror que estábamos viviendo aquí en el 2018. O sea, para nosotros fue bueno. Claro. ¿verdad? Pero para ellos es malo porque efectivamente sabes el daño que le hacen a la economía del país, pero o sea, mientras no los toques, están felices. Y si además es a nosotros, lo aplauden y además te dan el galón de gasolina y la caja de fósforo. pero además, yo creo que es importante que todo esto que estamos hablando del 2018, porque alguna gente puede decir, pero el 2018 no ha pasado. No solo por los muertos, es por el daño a la economía que venimos cargando desde el 2018. Que nos fuimos a cero. Entonces, y para además recordar todo el camino que hemos tenido que recorrer hasta llegar a esta decisión, que yo siempre insisto en eso. Es decir, no, imagínate todo lo que hemos hablado en estos pocos minutos. Sí. Pero eso es una cosa más profunda, más de fondo, especialmente el daño a la economía, respetando el tema de los muertos, el dolor y todo lo que significó para la familia y para el país, ¿no? Pero el daño a la economía ha sido brutal. Y recorrer el mundo pidiendo sanciones, diciendo que te saquen de los tratados comerciales, poniendo que te bloqueen, que te bloqueen. No han llegado porque, bueno, no tenemos comparación a lo que han hecho con Venezuela, que es robarle, ¿verdad?, su riqueza, sus recursos, bloquear absolutamente todo, quedarse con su oro, quedarse con su dinero, todo lo que tiene que ver con PDVSA, todo eso. Pues nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Pero es igual, es decir, todo lo que nos han hecho. Entonces ha sido bestial, brutal, y solo poniendo la espalda. O sea, por eso yo creo que es importante siempre recordar estas cosas, todo ese caminito que hemos tenido que recorrer, ¿verdad? Y que es casi como un camino de espina. Ahora, yo creo que la experiencia política del comandante presidente Daniel siempre ha estado ahí, ¿no? Y sabe los momentos justo donde debe actuar, creo yo. Por otro lado, a la larga, y no se lo esperaban estos señores, ¿verdad? La decisión de Nicaragua, adelantarse, ¿no? Decir, bueno, pues ya, se acabó.
Sí, algunos. No me siga molestando. Y pues. algunos tontos y tontas. Ujú. Hay, bueno, dicen, sí, pero es que de todos modos se salen antes de que los corran. Ahí. Está bien, ¿y ahí? ¿Cuál es el clavo? Y Mira, Tirsa, si vos me vas a correr mañana, yo me voy hoy. yo lo hubiera hecho. No, pues sí. No, pues sí es cierto, o sea. Entonces ese es su ungüento. ¿Me entendés? Ese es su ungüento. Claro. Es una Además, decisión. que es algo que está contemplado en la misma carta Sí. fundacional, o sea, es un derecho que tenés. Y te fuiste por los caminos Correcto, que establece, así es. ¿verdad? La misma organización. Claro. Entonces, Ahora, no estás haciendo absolutamente nada al margen. Almagro, una auténtica basura. Adelante, Adolfo. Yo creo que ellos no tienen los votos para sacar a Nicaragua de la OEA. ¿Y por qué? Porque además ellos quieren seguir incidiendo, quieren seguir hablando de Nicaragua, están pensando en enviar una comisión especial aquí para hablar de las elecciones que ya pasaron. Ellos van a querer seguir incidiendo, si no quieren sacarlo. Que querrán seguir hablando, insistiendo. Pero bueno, Nicaragua soberanamente se adelantó a cualquier decisión y está haciendo ejercicio, haciendo derecho de soberanía propia, reclamándole que no tienen por qué insistir o incidir o hablar o descalificar un proceso electoral en donde el gran protagonista ha sido el pueblo de Nicaragua, que está totalmente legítimo y que ha elegido soberanamente sus autoridades. Eso, para empezar, tiene que ser respetada esa voluntad popular por cualquier país y en un organismo como este de la OEA. Ya veremos, pues, porque en los próximos días habrá otra reunión del Consejo Permanente, se va a pronunciar sobre esta solicitud de Nicaragua, habrá otro pronunciamiento, seguirán las descalificaciones en contra del proceso electoral que hemos vivido tranquilamente en paz en Nicaragua, y ya conoceremos otra vez las mismas posiciones de los Estados Unidos y de otros países que demuestran que están sometidos totalmente a los dictados de Estados Unidos, y Nicaragua seguiremos adelante soberanamente con esta decisión que hemos tomado, y bueno, tienen que respetar esa decisión que Nicaragua adoptó desde la semana pasada. Eliezer, sí. Alberto, ya lo decía el canciller ayer en tu programa, la política interna la definimos nosotros los nicaragüenses. O sea, aquí no es la OEA la que define qué candidato nosotros vamos a elegir, qué candidato nosotros vamos a mantener en el poder. Aquí no es la OEA, no es la Unión Europea, tampoco Estados Unidos, menos Costa Rica. Aquí somos nosotros los nicaragüenses. Nicaragua siempre ha sido respetuosa de las decisiones que se tomen en los diferentes países, incluyendo Costa Rica, lo que es nuestro país vecino y Honduras. Nosotros jamás hemos opinado acerca de sus políticas internas, jamás, nunca, ni lo haremos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que dejarnos que una organización que obviamente es un instrumento de agresión por parte de Estados Unidos para Nicaragua, por qué vamos nosotros a estar permitiendo estas acciones y estas situaciones? Vuelvo y lo repito, yo felicito categóricamente, aplaudo y apoyo la decisión del gobierno del presidente Ortega de haber tomado esa decisión magna e histórica de habernos retirado de este organismo que lo único que hacía para Nicaragua es dañarnos y seguirnos dañando económicamente, políticamente y socialmente. Entonces, tomamos la decisión, ahora hay que esperar, hay que seguir, no nos vamos a morir. Ahí está Cuba, en 1962 lo expulsaron de la OEA y sigue en pie. Los cubanos ahí siguen, el gobierno también sigue de pie. Ahí está Venezuela, lo expulsaron igual. Entonces nosotros los nicaragüenses, ¿nos va a pasar algo diferente a lo que está pasando sucediendo Cuba? No creo, Venezuela tampoco. Nosotros somos dignos, nosotros somos un país, gracias a Dios, laborioso, esforzado, productor sobre todo. Entonces no tenemos por qué estar teniendo un poco o haciendo incidencia en este tipo de acciones, que más que la decisión de un gobierno fuera la decisión de un Estado, porque nosotros los nicaragüenses decidimos nuestro destino y decidimos nuestro futuro. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya regresamos con más, ya volvemos.
Bien, estamos ya en los minutos finales. Tirsa, quería hacer un comentario. Sí, sobre este tema, que además ayer creo que lo señalaba el canciller, sobre la política interna que la decidimos nosotros. Yo creo que sí, eso es importante. Además, el presidente Daniel Ortega habló después del 10 de enero, empezar también, o sea, llamar a un diálogo con los sectores, no un diálogo con los que creen que son el pensamiento de la nación, Claro. ¿verdad? Y los dueños de este país, que sí, un diálogo con todos los sectores, sobre todo los sectores económicos, los que se han echado sobre sus espaldas la economía de este país, o sea, que los productores que siguieron sembrando, cosechando, exportando. Entonces, esas cosas son importantes. ¿Ve? Y tiene que hacerse, ¿por qué? Porque, bueno, el país tiene que seguir adelante. O sea, no podemos únicamente estar pensando en esto, en lo que dicen afuera y toda la campaña en contra de Nicaragua, sino que, bueno, echar para adelante. Yo creo que además es necesario, es importante porque todos son protagonistas importantísimos y necesarios para sacar adelante este país. Y eso lo veremos, pues. Él lo planteó y yo creo que se debe de hacer. Claro, no quiero terminar el programa sin antes hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, especialmente a aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que andan casa a casa vacunando a la gente. Tirsa tiene ahí se sorprende cuando hay personas que pueden perfectamente caminar hasta el centro de salud o al centro de vacunación y no lo hacen, esperan que lleguen los muchachos o los hermanos y hermanas de la brigada, ¿no? Pero sí que bien, ¿no? Y es el único país, el otro día me decía el diputado Álvaro Gutiérrez, el único país que ha hecho eso, ir casa por casa vacunando a la gente. La verdad es que eso es... Creo que los cubanos también lo hicieron. Los cubanos también lo hicieron, sí, es cierto. ¿Verdad? Los cubanos también lo hicieron. Y lograron inmunización, sí, lograron inmunización. Me decía alguien, no sé, creo que Jader me decía Alan, que trabaja conmigo, hombre decía, hemos visto, observado una disminución en los casos, en el asunto, ¿verdad? Y hay, digamos, hay más tranquilidad. No hay que bajar la guardia, obviamente, pues, ¿verdad? Porque esto no se ha terminado. Pero sí, el esfuerzo y que ya se avanzaba en la vacunación. Ya que no se vacuna es porque no quiere, Tirsa, ¿no? Sí, he visto un montón de haraganes sentados esperando que no, pues gente que perfectamente pudo haber ido a su puesto de salud al centro de salud. Pero bueno, felizmente hay vacunación casa a casa, pues mucha gente adulta, familias vacunándose, familias completas vacunándose, los niños, las niñas, señoras que decían, bueno, es que estuvo en el hospital o que tenía alguna enfermedad que no le permitió en su momento vacunarse, otra gente que está pidiendo la primera dosis. Pero bueno, son realidades y hay que vacunarlos, y eso también ha permitido ampliar la cobertura, ¿no? Y eso es importante, porque tenés más vacunas. Claro. Tenés más vacunas. Porque he oído gente que dice, sí, hasta ahora, pero pues pone a funcionar la cabeza. Tenés más vacunas, tu cobertura es mayor, tus posibilidades son mayores. Si están ese pinche mecanismo COVAX que estaba con poquitos, entonces, ¿qué te da? No te da nada. ¿Verdad? Entonces tu cobertura obviamente es limitada, pero bueno, tenés más dosis, entonces ampliás. Pero si traspasamos los rangos, ¿te acuerdas? Creo que de 45 se fue a... Bueno, lo próximo sería hubiese sido 40, después 35, y no, según todo, mayores de 30. Todo el mundo se está vacunando. Después ya todo el mundo, pues, mayor de 2 años. Ahorita desde 2 años hasta 120 si llegas. O sea, estás, sí. Sos optimista. Adelante, Adolfo, tenés un minuto y vos también, Y me sumo a las felicitaciones a todos los trabajadores del Ministerio de la Salud y hacer notar que ya llegamos al 60% de la población inmunizada, vacunada o protegida. Y recuerden que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud
recomendaban a los países por lo menos el 70% de la población vacunada para aplacar el COVID. Aunque sigue circulando el virus, Nicaragua muy probablemente vamos a cerrar el año en 70 o arriba del 70% de nuestra población, lo cual es una muy buena noticia. Eliezer. Así es. Mira, hombre, es feo decirlo, pero tengo que decirlo, yo no me quedo con las cosas. Al nicaragüense solo nos hace falta sarna para rascar, porque que te lleve la vacuna hasta el lecho donde estás, en tu casa, dice muchísimo de parte de este gobierno. 3.842.428 vacunados en su totalidad. El 60% lo decía don Adolfo Pastrana. Con eso me gustaría terminar y felicito enormemente, por supuesto, al Ministerio de Salud, a todas esas personas, esas mujeres, esos hombres que nos andan inyectando, poniendo la vacuna hasta nuestro hogar. Por supuesto, yo les felicito enormemente. Y no solo basta felicitarlo, por supuesto que no. Hay que poner también de parte de nosotros y levantarnos y irnos a vacunar, hombre, porque ahí esta cuestión es así. Te querés hacha, machete, cuchillo y todavía sacate para la mula. Yo creo que es algo inconsciente por parte de nicaragüenses, pero bueno, algo que yo no podía obviar y tenía que decir. Bueno, fue inevitable que lo de la sarna, eso lo vamos a retirar, ¿te parece, Eliezer? Eso lo vamos a retirar. No, está bien. Se lo vamos a retirar, está bien. Yo creo que no, los nicaragüenses creo que somos afortunados pues por tener la posibilidad, porque miren, hay países en los que no han llegado suficientes vacunas, honestamente. Pues. Y otros que están... Y otros que no se quieren vacunar. Que no se quieren vacunar, que eso es más triste todavía, porque hay teniendo la Solo medio minuto frente a eso que acaba de decir usted. Veamos lo que está pasando en Alemania, en otros países, en Holanda, ¿verdad? Están con extremando medidas, porque hay una nueva ola de COVID. Claro. Viene una ola de frío invernal y entonces eso ha disparado el COVID. Protestas en las calles de la gente que no quiere confinamientos, heridos, enfrentamientos. Nicaragua está en paz y nos estamos vacunando y hay que insistir a los que no se han vacunado que hay que hacerlo. Así es. Oye, leí un titular, que una sentencia terrible, dice, al final no sé si del año o al final de la pandemia, el sector, o algunos los vacunados van a quedar vivos, los otros no sé cuánto y los otros muertos. Fíjate, los que no se han vacunado los tienen encerrados. Los tienen encerrados, sí, y andan con un movimiento para que... encerrados y es impresionante, te digo, creo que fue en Rotterdam, o una ciudad ahí de los Países Bajos, que hablando de que quemaron un colegio, o sea, protestando porque no te quieren vacunar. Es una cosa de lo más loca, ¿verdad? No lo que irracional, porque lo que es suave, irracional, pero bueno, nosotros aquí tenemos que cuidarnos. Y no nos toca de otra, ¿no? Así es, yo les agradezco, el reloj marca las 7:59 de la mañana. Gracias, Tirsa, por haber venido, siempre un placer conversar con vos y también con ustedes, muchachos, Adolfo y Eliezer. Gracias a vos, Alberto, siempre. Sí, esperamos, Adolfo, que antes que asumas tu curula allá en la asamblea, nos podás invitar al salmón que siempre prometiste y nunca cumpliste. Denlo por hecho en este mes. Desaparecieron los salmones. Desaparecieron. Yo no sé si con el 2018 se fue todo eso, Adolfo, no. No, siempre existe. Aunque sea dibujarlo. Aunque sea. Mandaron una foto. Y eso que no estoy siendo como Enrique Armas, ¿verdad? Pero mandaron una foto. Nos vemos. Era a nivel de salmón, mimosa y no sé qué cosa. Así que estoy relado. Un desayuno típico nicaragüense. Pero está bien. Nos vemos. Muchas gracias. Amigos televidentes, les agradecemos la atención dispensada. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Pásenla bien. Buenos días.